Hablábamos de servicio, no habíamos hablado con Mario de enfatizar en el tema del servicio. 3 características de un buen líder, decíamos en el curso, pero un líder también es un servidor, es un siervo de Dios. Y son características para todos nosotros, porque todos tenemos que ocupar y tener un lugar de servicio ante Dios. Yo recuerdo cuando estaba en la Defensoría del Vecino, trabajar mucho o intentar trabajar mucho el concepto de servidor público. ¿Qué es un servidor público? ¿A quiénes se le decimos servidor público? Acá tenemos a más de uno. Servidora pública. ¿Te gusta la denominación? Sí. Es un orgullo poder servir. Pero yo tuve algunas discusiones con dirigentes sindicales. Yo no soy servidor de nadie. Yo soy un trabajador y gano mi sueldo, hago mi trabajo y no sirvo a nadie. Esa era la respuesta muchas veces cuando yo le decía, no, pero esto tenés que hacerlo como servidor público. Es el pueblo, es la gente que te está pagando tu salario. No es el director de recursos humanos bueno, no voy a decir el organismo, pero de la intendencia, porque yo trabajaba con la intendencia. No es el director de recursos humanos, no es el intendente, la intendente la que te paga el sueldo. Te lo estamos pagando todos los ciudadanos, tenés que tener en cuenta eso. Era como una ofensa. Decirle servidor público era como una ofensa. Y qué bien que se siente un ciudadano común y corriente cuando va a un organismo público y lo atienden de forma agradable. Sale a contarlo. Y a veces hasta nos asombra que nos atiendan tan bien. Bueno, eso debería ser la norma. Imagínense ustedes cómo estará Dios cuando un servidor de Dios lo atendemos mal o lo atendemos bien. Proyectemos la sensación que tenemos nosotros frente a un organismo público. Ahora, entiendo que un servidor o un líder, una servidora de Dios, tiene que tener algunas características mínimas, básicas, digamos, ¿no? ¿Cómo transitamos por ese crecimiento como servidor? Y yo elegí 3 aspectos que me parece que son como bastante importantes. En principio, debemos estar formados y vamos a ver cómo y para qué. Debemos tener un buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, la vida nuestra, lo que nos ven. ¿Qué ven las personas de nosotros? Hoy en el desayuno hablábamos con Karina. Yo me enteré de que fulano de tal era cristiano después de mucho tiempo, pero algo le veía. Su forma de relacionarse con los niños, su forma de transitar conflictos, su forma de escuchar a una persona impertinente o una persona no agradable, la forma de desandar esa violencia que muchas veces ejercen las personas al hablar o al dar una orden. Y algo me parecía que tenía, y cuando me enteré que era cristiano, porque lo escuché en una charla, dice Karina, era eso. ¿Qué tenía? Un buen testimonio. Nunca había dicho, yo soy cristiano, mírenme. No, vivía a Cristo en su corazón y eso se traducía en un buen testimonio. Pero ¿qué pasa? A veces nos podemos creer que lo que hacemos lo hacemos por nosotros. Entonces, qué buen testimonio que tengo. Mira la gente como dice qué bueno que soy. Tenemos que ser humildes también, porque ese buen testimonio solo puede sostenerse si Dios está detrás de él, si Dios nos está empujando. Entonces es muy importante y es bíblico ser humilde. Vamos a la segunda. Formados para desarrollar el ministerio. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Yo les decía a los jóvenes, Timoteo era joven, era una persona que se estaba formando, tenía un maestro, que era el apóstol Pablo. Se miraba en él. Pablo, un apóstol de buen testimonio, un ejemplo, un modelo de servicio para Timoteo. Timoteo aprendió, Pablo lo acompañó a crecer, a formarse, lo rezongó, le enseñó, le ayudó a profundizar en las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Mario hablaba de la justicia hoy y hablábamos todos, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, de la Escritura viene la principal fuente de formación. Y es un mandato.
Es un mandato. Dios nos presenta toda la Escritura, te va a enseñar, te va a formar, te va a dar elementos para servir mejor, te va a dar elementos para ser un buen siervo. Entonces, la formación, el escudriñar la palabra, el profundizarla, el orarla, el habitarla, como hablábamos con Marco y Carolina, y entre paréntesis un saludo de Marcos y Carolina, que tuvimos un encuentro Zoom ayer después de la reunión de UME. Ellos, están bien, están con una posible cambio de trabajo. Vamos a ver si los invitamos un día de esto para que también vengan a nosotros a través del Zoom y nos cuenten un poco más. Pero especiales saludos para cada uno de ustedes, nos dejaron Marcos y Carolina. Formarnos al fin de ser buenos siervos de Dios, habitar la palabra, orar la palabra, escudriñarla, en jóvenes, en adolescentes, en adultos, los miércoles, los domingos. Esta es la principal fuente de información. Vamos a ver más adelante que hay otras fuentes de información que también nos forman para servir mejor. Así que 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es fuente de formación. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio de la mejor forma posible e ir creciendo en esto de ser siervos de Dios. Buen testimonio, la segunda. ¿Cómo nos ven como cristianos y cristianas? La gente al menos dice, hay algo en fulano, en fulana que es distinto. ¿Vieron cuando a veces viene a un cuadro de fútbol un jugador que jugó en Europa y viene a un cuadro nuestro y dice, es distinto? Lo que es distinto es del fútbol uruguayo, ¿no? Pero dice, ese jugador es distinto. Se nota. Capaz que no sabemos dónde jugó anteriormente, pero se nota que hace cosas distintas, que tiene una mirada distinta, que tiene una perspectiva distinta de la cancha. ¿Somos distintos? ¿Somos distintos? La gente nota que somos distintos en aquellas cosas que decimos, en aquellas cosas que hacemos, en cómo reaccionamos frente a una agresión, en cómo reaccionamos frente a una persona humilde con necesidades, en cómo reaccionamos en cada aspecto pequeño o grande de nuestras vidas, cómo honramos el nombre de Dios. Eso es nuestro testimonio y un siervo de Dios tiene que notarse. Gran parte de la evangelización que podemos hacer es nuestra propia vida, es a través de lo que nosotros vamos viviendo como cristianos. A veces no abrimos la boca diciendo soy cristiano o Dios te ama o el Señor te busca, pero el Espíritu Santo que nos hace dar testimonio abre el corazón de aquellos que nos están mirando. Así como lo contrario, digamos, ¿no? No, ¿qué voy a ir a tu iglesia si mirá lo que haces vos? Un mal testimonio cierra los corazones, cierra la puerta. Por supuesto, Dios tiene la capacidad de nosotros cerrarla y Él abrirla a través de otro testimonio, de otro hermano, de otra hermana, que sí realmente esté brillando la luz de Cristo en su vida. Pero seremos responsables de aquellas puertas que cerramos por nuestro mal testimonio. Y hay ámbitos más sencillos de ser y dar buen testimonio y ámbitos más difíciles. Allí donde nos tocó, allí donde el Señor nos puso, ese es el ámbito en el cual tenemos que dar buen testimonio. Para nosotros, el motivo de satisfacción, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Pablo reafirmando el testimonio de los apóstoles frente a la iglesia, a los hermanos allí. Nos hemos comportado en el mundo, o sea, no en la iglesia, acá es bastante fácil portarnos bien, en el mundo, en los lugares más complejos, en los lugares de mayor tentación, en los lugares donde inclusive podemos ser criticados por hacer algunas cosas que tienen que ver con los valores cristianos. En ese mundo, en ese lugar, se mide el testimonio de un cristiano o de una cristiana. Y especialmente entre ustedes, con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. No somos nosotros capaces de dar un buen testimonio. Somos débiles, somos vulnerables a hacer cosas que están mal. Tenemos una tendencia que tenemos que resistir permanentemente.
pues santidad y sinceridad que vienen de Dios. Eso es lo que nos reafirma. Nuestra conducta no se ha ajustado a sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Muchas veces, para no ser criticado, para no tener conflicto, para no tener dificultad, dejamos pasar algunas cosas, ¿no? Y nos acomodamos y bueno, hoy no digo que esto está mal, y hoy, bueno, sigo un poquito de la corriente, mañana voy a poder dar la vuelta. Sabiduría humana, no nos ajustemos a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. O sea, formándonos para el testimonio, formándonos para ser siervos, dando un buen testimonio, cómo nos ven quienes nos miran y conviven con nosotros. Y la tercera, ser humildes. Ser humildes. Nuestra actitud de vida. Nuestra actitud, ahí está 2 veces actitud, de vida. Esto es como, ¿qué actitud tengo frente a lo que Dios me da? ¿Me lo apropio y digo, esto es mío y yo soy bueno y tengo buen testimonio porque leo la Biblia, porque oro mucho, porque estoy muy bendecido? ¿Yo soy bueno por eso? ¿O la sabiduría viene por la gracia de Dios? Y esa es la actitud de humildad. ¿Nos reconocemos fuertes o nos reconocemos fortalecidos en Dios? Si yo me considero fuerte, no necesito de Dios. Salgo a levantar mi nombre, como decía Jorge Papachán ayer en la charla. ¿Qué levanto, mi nombre o el nombre de Dios? Yo soy bueno. Fernando Rodríguez es bueno, levanto mi nombre. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La actitud de humildad es el reconocimiento de que lo que soy es a pesar mío y porque Dios y su gracia me bendijo. Jesús lo llamó y le dijo, muchachos, acá tenemos un problema. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso constatable, lo que le decía Jesús. Esto es lo que está pasando en la sociedad en general. Pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes tienen que ser distintos. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. En aquel momento la sociedad, como muchas sociedades todavía hoy, estaban absolutamente separadas. Las autoridades, los ricos, los que tenían el poder, y el resto a servir a ese poder. A servir hasta la esclavitud. A servir por nada. Y si te equivocás, garrote. Nada de eso tiene que ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera hacerse grande, como parece que eran grandes las autoridades, entre ustedes deberá ser su servidor. Aquellos castigados serán los grandes. Y los que no obedezcan a Dios serán despreciados o cambian su actitud. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Aquí utiliza el concepto esclavo porque era lo que ellos entendían, lo que en ese momento se conocía. No es que nos esté proponiendo Dios esclavizarnos entre nosotros, es servirnos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino que vino a servir, para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vivió para servir. Por eso murió sirviendo y murió dándonos lo más grande que tenemos, que es el perdón y la salvación. Entonces, actitud de humildad. La formación, podíamos hablar de decir, somos aptos, estamos preparados, tenemos herramientas, tenemos competencias, decimos a nivel laboral. Somos aptos para hacer la tarea del servicio. La humildad, tenemos actitud de servicio, ¿no? A veces mezclamos o nos cuesta separar lo que es aptitud y actitud. Aptitud como herramientas para el trabajo, herramientas para el ministerio. Actitud, humildad para el ministerio. Tenemos que ser aptos y tener actitud. Y esta última,
que yo le puse el triángulo virtuoso. Características de un servidor: formados, aptos para, buen testimonio, sabemos hacer, porque la gente nos ve hacer de determinada manera, y somos humildes, tenemos una actitud humilde, porque todo eso viene de Dios, es sabiduría de Dios. Y el otro triángulo virtuoso es cómo aprendemos, cómo crecemos para ser siervos de Dios. Conocimiento general. Hay un pastor, Alicia, que decía, tú te vas a acordar quién era, con el diario y la Biblia. Euclides lo repetía, pero no me acuerdo si era... ¿Quién? Yo lo escuché muchas veces por Euclides, pero refería a otro pastor que decía, hermano, siempre con el diario en una mano y la Biblia en la otra. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué pasa a nuestro alrededor, qué le pasa a nuestra gente, cuáles son las noticias, cuáles son las preocupaciones de la sociedad. De eso tenemos que evangelizar, desde ahí tenemos que hablar del Evangelio. Entonces, escuchemos un informativo, leamos, el diario ya no se lee mucho en papel, pero en el celular, en la computadora, estemos informados. Los cristianos no podemos estar desinformados de lo que pasa en la sociedad. Tenemos que también estar atentos y sensibles a lo que le pasa a la gente en nuestra sociedad. Y la Biblia nos va a ayudar a interpretar esa realidad. Así que estos dos elementos, digamos, estos dos triángulos virtuosos: conocimiento general, el contexto bíblico y la práctica. De esas tres cosas nosotros aprendemos y nos fortalecemos a servir. Del conocimiento general que tengamos, ya sea una técnica, un conocimiento académico, un oficio. Yo siempre digo esto: una capacidad puesto al servicio de Dios se transforma en un don. Un don puesto al servicio, desarrollado por Dios. Conocimiento general, competencias y conocimiento de la realidad, contexto bíblico, lectura de la palabra y nuestra práctica. El resultado es una práctica. De esta forma son tres fuentes de aprendizaje, de conocimiento, para ser siervos de Dios.